Creo que tengo el computador un poco lento. Ok, bueno, fíjense. Mientras se estaba desarrollando la fisiocracia en, en- en Francia y bueno, y eso devino en la aparición de Turgot, que yo comenté que Turgot no era exactamente un fisiócrata, ¿ok? El, este, Sin embargo, bueno, todavía hoy hay el prejuicio de considerar a Turgot como si fuese un fisiócrata más, ¿ok? Siempre se le nombra como si fuera tal cosa, ¿ok? En Escocia se estaba desarrollando una suerte de iluminismo, ¿no? Que se conoce con ese nombre, pues el iluminismo escocés, ¿no? Que eran profesores fundamentalmente de filosofía de de las universidades escocesas, ¿ok? Que deberían ser calvinistas, ¿ok? Más de hecho, el origen eh, eh, de las universidades, como ocurre con todas, fue inicialmente católica, ¿ok? Lo que ocurre es que con, o sea, con el proceso de la reforma, ¿ok? Escocia se hace calvinista, ¿ok? Y sus universidades pasan a ser universidades calvinistas, ¿no? Y bueno, y de hecho, estos filósofos eran escoceses, ¿ok? Y enseñaban filosofía moral, ¿no? Entonces, bueno, los más importantes son estos que tenemos aquí: Gershon Carmichael, Francis Hutcheson. Francis Hutcheson fue el profesor tanto de David Hume como de Adam Smith, ¿ok? David Hume y Adam Smith están ahí. O sea, fíjense que David Hume es 12 años mayor que Adam Smith, ¿ok? Este, eh, de hecho, Hume estaba destinado a ser probablemente decano o con bastante certeza rector de alguna de las universidades escocesas, porque era el individuo más brillante de Escocia, ¿no? De su momento. ¿Ok? Sin embargo, él tuvo un problema muy serio. ¿Ok? David Hume era agnóstico. ¿Ok? O sea, David Hume dudaba de la existencia de Dios, no estaba muy seguro de que existiese o no, por eso que decimos que era agnóstico. Y esta época, que es la época del iluminismo, está asignada por varios tipos de personas, ¿no? Había creyentes fieles, así como Turgot. Turgot fue un individuo que creyó en Dios, me imagino que desde la más tierna infancia hasta el día de su muerte, ¿no? ¿Ok? Este, Hubo individuos que se declaraban totalmente ateos, así como pasó con Rousseau, ¿ok? Y hubo individuos que se declaraban agnósticos, o sea, que no estaban seguros de si existía la divinidad o no existía la divinidad. Ese es el caso de Hume, ¿ok? Y había individuos deístas, ¿ok? De hecho, Carmichael, ¿ok? El mismo Smith eran deístas. Ahí falta un personaje más que es Adam Ferguson, ¿ok? Que también es más o menos contemporáneo de Hume Smith, ¿ok? Un poquito menor que Smith, ¿ok? Este, Él era deísta también, ¿ok? Los, los deístas consideran que Dios existe, ¿ok? Pero que Dios no actúa, ¿no? ¿Ok? O sea, que Dios creó, ¿ok? El universo, pero una vez que hizo ese acto de creación, se retiró, ¿ok? Y dejó que el universo funcionara a su leal saber y entender, ¿no? ¿Ok? Eso creen los deístas, ¿no? Y de hecho, eh, Smith era deísta, Francis Hutcheson lo era también, y Gershon Carmichael lo era, ¿ok? Igual que Adam Ferguson, que comenté hace un momento, ¿no? Fundamentalmente, ellos eran masones, ¿no?
¿ok? Los masones son los que originalmente creen que, que Dios es de esa manera y son considerados deístas. ¿Ok? O sea, un masón de verdad no es ateo. ¿Ok? Tampoco es lo que es hoy. ¿Ok? Hoy en día son una suerte de cosas raras que creen cualquier cosa. ¿Ok? En su momento eran deístas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y al parecer todos ellos eran masones y rosacruces, ¿no? Y de hecho, buena parte de la gente que era, que formaba parte de lo que se conoció como la Real Sociedad, ¿ok? Que era la Academia de Ciencias de Inglaterra, ¿ok? Eran masones y rosacruces, ¿no? De hecho, Newton lo era, ¿ok? Eh, este, Milton lo era, ¿ok? Mucha gente estaba en esa onda, pues. ¿Ok? Entonces, bueno, Hume, como comenté, se eh, deja traslucir esa condición de agnóstico, ¿ok? No de deísta, sino de agnóstico, en un libro que se llama eh, la, la, El Tratado de la Religión Natural. ¿Ok? Entonces, eso fue un escándalo terrible en Escocia y los escoceses técnicamente lo execraron. ¿Ok? Y al pobre Hume no le quedó más remedio que irse para Francia, ¿no? Y Hume vivió toda la adultez y la edad muy madura en, eh, en- en Francia, donde en Francia no le iban a hacer ningún prejuicio por declararse agnóstico. Más bien todo lo contrario, los franceses generalmente eran más agnósticos que creyentes. ¿Ok? Y bueno, así Hume desarrolla su, su carrera es en Francia. ¿Ok? Y bueno, y allí se encuentra de nuevo con Smith, que estaba viajando con el futuro conde de Buccleuch. ¿Ok? Bueno, el futuro duque de Buccleuch. ¿Ok? Y él eh, este, eh, luego regresa a Escocia para morir en Escocia, ¿no? Hume, ¿ok? Y parte de las inquietudes de Hume lo llevan a estudiar economía y Hume escribe unos ensayos bien interesantes de economía, ¿ok? Entre los cuales resaltan dos, ¿no? Uno en el cual él declara la absoluta no neutralidad del dinero, ¿ok? Cuando él dice que el, ¿cómo se llama? Que el dinero y los precios están profundamente relacionados. De hecho, él en ese ensayo dice, supongamos que yo me voy a dormir esta noche y por arte de algún fenómeno, la cantidad de dinero se duplica. Entonces, a la mañana siguiente, yo debería ver que todos los precios se duplican en el mercado. ¿Ok? Y de la misma manera, si yo me voy a dormir esta noche y también por cualquier evento de la naturaleza, la cantidad de dinero en circulación cae a la mitad, entonces automáticamente los precios deberían caer a la mitad, ¿no? Entonces, esa relación cuantitativa del dinero, el primero que les pone en esos términos del doble y la mitad es Hume, ¿no? ¿Ok? Ya habíamos dicho que los escolásticos se habían asomado a la posibilidad de que el dinero era el causante de los incrementos de precios. ¿Ok? Pero aquí ya empieza a haber una relación que pareciera que es más matemática, ¿no? Y bueno, y producto de esos mismos ensayos que escribe Hume, ¿ok? Él escribió un trabajito que simplifica de una manera mucho más sencilla el tercer libro de Cantillon. ¿Ok? Acuérdense que el libro de Cantillon, ¿ok? Refiere a los procesos que se dan en el comercio internacional, ¿ok? Y que tienen consecuencias dentro del mercado del país, ¿no? Entonces, bueno, de ahí Hume, esta fotografía es de Hume
ya un poco más joven, ¿ok? Este, eh, mm, eh, él dice que si hay un superávit de balanza comercial, acuérdense que en este momento no existe balanza de pagos, existe balanza comercial, o sea, no se ha desarrollado el concepto de balanza de pagos. De hecho, yo comenté hace un ratico, bueno, hace un ratico no, hace dos clases, comenté que Cantillón fue el individuo que inició los flujos de capital haciendo transferencias de oro desde París hasta Londres. ¿Okay? Y bueno, Hume se lo plantea desde el enfoque del comercio internacional, ¿no? O sea, supongamos que tenemos superávit de balanza comercial, ¿ok? Entonces, al tener ese superávit de balanza comercial, ese país va a ser un acumulador neto de reservas en oro, ¿ok? Acuérdense que estamos en patrón oro, ¿ok? Y bueno, el oro es dinero, por lo cual ese incremento en la masa de metal representa incremento de la masa monetaria, ¿no? Entonces, como hay una relación entre dinero y precios, los precios de ese país deben crecer, ¿ok? Lo cual hace que su relación de intercambio se deteriore, ¿ok? Y entonces los precios de los productos exportables sufren mucha más inflación que los precios de los productos importados, ¿okay? Por lo cual la relación se hace muy positiva y perjudicial para el comercio, ¿okay? Y eso ocasiona que ese país comience a tener déficit de balanza comercial, ¿okay? Ese déficit de balanza comercial debería causar una salida de oro, ¿okay? Esa salida de oro, al ser salida de metal, representa una salida de la cantidad de dinero de esa economía y eso empuja los precios a la baja. ¿Okay? Por lo cual, ese fenómeno se extingue debido a que se recupera la relación de intercambio, los precios de los productos exportables comienzan a caer de manera más importante en lo que subieron los precios de los productos importados, la relación se hace negativa y el país recupera su condición de exportador, ¿no? Entonces, de esta manera, Hume explica que no hace falta la intervención gubernamental, ¿okay? Que los procesos en economía se dan solos y de una manera natural, ¿okay? Que lo que hay que dejar que las fuerzas se desenvuelvan abiertamente, ¿no? Y eso tiene algo que ver con la mano invisible, ¿ok? De hecho, todos los iluministas escoceses son cultores de la mano invisible, ¿ok? Y nosotros habíamos referido que la mano invisible no era los equilibrios del mercado, sino que era que las personas actuaban en algún sentido, ¿ok? Y producto de la acción conjunta de todas las personas, ¿ok? No solamente la persona que estaba actuando, sino de todas las personas que están alrededor de él, se producía un resultado que no era anticipado por ninguno, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que trasluce aquí detrás del análisis de Cantillon, ¿no? Perdón, de Hume, ¿ok? Entonces, ese es el planteamiento del mecanismo de ajuste automático. Para mí esto es sensacional, ¿no? ¿Ok? Es más, yo les comento que así comenzó la clase mía de monetaria cuando yo era estudiante de pregrado. ¿Ok? El profesor que me dio monetaria comenzó con el mecanismo de ajuste automático del patrón oro, ¿ok? De Hume, ¿ok? Que para mí fue sorprendente, ¿no? Yo, un alumno de tercer año, oyendo cómo el profesor hablaba y técnicamente decía que la economía funcionaba sola, ¿ok? A mí eso me maravilló impresionantemente, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo plantea Hume, ¿ok? Creo que no, mm, después de esa clase magistral, más nunca había ningún profesor de economía haciendo una cosa similar, o sea, explicando esto del mecanismo de ajuste automático del patrón oro, ¿ok? De hecho, creo que a ustedes jamás se lo habrán mostrado, ¿ok? Por lo cual, me imagino que lo desconocían hasta hoy, ¿no? Ok, ok, este, eh, pero yo no había hablado, o sea, no, claro, yo no había hablado de Smith, ¿ok? Entonces, contemporáneo a Hume es Smith, ¿no? Ya dijimos que era 12 años menor que
que Hume, ¿ok? De hecho, parece que Hume era preparador de Hutcheson, ¿ok? Cuando Hutcheson le dio clase a Smith, ¿ok? De que Hume estaba preparándose para ser profesor en, en Edimburgo cuando recibe clases Smith. Y de ahí viene la amistad entre ellos dos, ¿no? Que no es una amistad muy profunda, ¿ok? Una amistad que tiene algunos recelos, ¿ok? Sobre todo porque el alumno favorito de Hume es Hutcheson. El otro que falta allí en la lista de los iluministas escoceses era el alumno favorito de Hume. ¿Ok? Es más, de hecho, cuando se muere Hutcheson, Hume propone a, a- a Ferguson como sustituto de, de Hutcheson, ¿ok? Y la Universidad de Edimburgo se niega, ¿ok? Y por supuesto se niega también a ascender a Hume, ¿ok? Porque ya es declarada la posición de agnóstico de Hume, y entonces a Hume no le queda más remedio que irse de Escocia, ¿ok? Porque se siente desautorizado, ¿no? Y además se siente también descalificado por el hecho de que él era el hombre más preparado para sustituir al decano y la Universidad de Edimburgo decide no hacerle caso a Hume, no nombra como sustituto en las clases a Ferguson y tampoco lo nombra a él como decano, ¿no? Entonces, bueno, a Hume no le queda más remedio que irse a Francia y bueno, a Smith le dan la clase de ética, ¿ok? Eh, perdón, de lógica, ¿ok? No le dan la clase de ética, ¿no? Yo no recuerdo en este momento, creo que el nombre del personaje que asume la cátedra de ética, que es la cátedra de Hutcheson, ¿ok? Creo que es Neumann, ¿ok? No recuerdo muy bien el apellido en este momento, ¿ok? Pero es irrelevante, ¿no? Porque en realidad él, a pesar de que era un, un filósofo importante en su momento, él se enferma y solicita un permiso, ¿no? Él dice que este año él no podría dar clases, que él daría clases el año siguiente, ¿ok? Y entonces la Universidad de Edimburgo nombra provisionalmente, ¿ok? A Smith como jefe de la cátedra de ética, pero como profesor de la clase de ética, y bueno, hasta que este señor se recupere. Y yo no sé si por suerte para Smith, ¿okay? El señor nunca se recupera, más bien se muere, ¿okay? Y Smith se queda con la cátedra de Hutcheson, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese va a ser el primer evento de una cosa bien curiosa que le pasa a Smith, ¿no? Smith es un personaje del cual está en el momento preciso, en el momento indicado. ¿Okay? Y de hecho, él, cuando deciden nombrar el sustituto de Hutcheson, él es el que está por ahí y lo agarran, ¿no? ¿Okay? Y bueno, eso abre la oportunidad para que Smith desarrolle esta cátedra de ética, ¿ok? Y producto de esa cátedra escribe un libro que se llama Teoría de los Sentimientos Morales, ¿no? Que es el libro más importante de Smith. ¿Okay? La gente siempre cree, los economistas fundamentalmente creemos que la riqueza de las naciones es el libro fundamental de Smith y eso no es cierto, ¿no? El libro fundamental es Teoría de los Sentimientos Morales. ¿Okay? Eh, este, eh, es más, de hecho, es un libro que Smith tiene muy alta estima. ¿Okay? Él va a revisar ese libro 6 veces. ¿Okay? Va a hacer 6 ediciones distintas a lo largo de su vida. ¿Okay? Y cada vez lo fue mejorando, ¿no? ¿Okay? Por lo cual es el niño consentido de Smith. ¿Okay? En La riqueza de las naciones se publicó en el 76, ya cuando Smith era maduro, ¿ok? Y Smith no lo volvió a tocar más nunca, ¿ok? Que de ahí no hay ninguna mejora hecha por Smith al trabajo, ¿ok? A pesar de que debió haber sido mejorado, ¿no? Porque el libro sí tiene problemas que no tiene la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Ok, y hay algunos libros más, ¿no? Hay un libro de ensayos, ¿ok?
de Smith que se publicaron póstumamente, ¿ok? Y hay este libro que se llama Lecciones de Jurisprudencia, ¿ok? Lecture from the Jurisprudence, se llama en inglés, ¿ok? Que era el libro con el cual Smith estaba trabajando ya en su última etapa de vida, ¿ok? Smith, igual que Hume, nunca se casó, ¿ok? Este, y Smith, eh, curiosamente, vivió con su madre, ¿ok? Casi hasta su muerte, ¿ok? Pues la madre de él lo tuvo a él muy joven, ¿ok? Y él vivió con la madre hasta el último día de la vida de la madre, ¿no? Y bueno, y la madre muere escasamente 5 años antes de la muerte de él, ¿ok? O sea que técnicamente vivió toda la vida con la madre, ¿no? ¿Ok? Salvo el momento en que él va a la Universidad de Oxford, ¿ok? Él estudia el doctorado en Oxford, ¿ok? En una época en la que Oxford era una universidad verdaderamente pirata, ¿ok? De hecho, en Oxford no se daban clases, ¿ok? Smith pasó los 2 o 3 años que llevó ese doctorado en la biblioteca leyendo, ¿ok? Luego de eso, él le otorgan el título de doctor y viene profundamente deprimido de Oxford, ¿ok? De hecho, en La riqueza de las naciones hay un párrafo que nadie sabe de dónde carajo saca Smith, y Smith dice de una manera ramplona, parece que por fin los profesores en Oxford se están dignando a dar clase, ¿ok? Porque él no recibió ninguna clase en Oxford, ¿ok? Y por esa razón él estaba profundamente marcado de esa universidad, ¿no? ¿Ok? Él se queja en La riqueza de las naciones de esa situación, ¿no? ¿Ok? Eso lo llevó a una depresión muy grande. La depresión solamente se solucionó con la escritura de este libro, La teoría de los sentimientos morales, cuando él consigue la cátedra de Hutcheson, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ahí en la teoría de los sentimientos morales aparece por primera vez, para el caso de Smith, la mano invisible. ¿Ok? Insisto en que la mano invisible es un tema común en Hume, ¿okay? En Hutcheson, en, en Adam Ferguson, ¿okay? Y en Smith. ¿Okay? O sea, pueden conseguir explicaciones de la mano invisible en todos los libros, ¿no? Y por supuesto no tiene nada que ver con Dios, ¿okay? Porque si no, Hume no usaría la mano invisible, ¿okay? Y tampoco tiene que ver nada con los equilibrios del mercado, porque Smith no nombra nunca el equilibrio del mercado. Para Smith, la única vez que aparece la palabra equilibrio, equilibrio es para hablar del equilibrio de la balanza comercial, ¿ok? Ya en el quinto libro de La riqueza de las naciones, ¿ok? Porque el tema del equilibrio no existe en economía, ¿ok? En el siglo XVIII, casi la mitad del siglo XIX, el tema del equilibrio no aparece en economía, ¿ok? No es un tema recurrente en economía, ¿ok? La teoría de los sentimientos morales es un libro tan, pero tan importante, ¿ok? Que Smith, cuando se publica, se convierte en ¿cómo se llama? En todo un personaje en Escocia, ¿ok? De hecho, eso es lo que lleva al conde de Buccleuch, perdón, al primer ministro de Inglaterra, ¿ok? Que es el padrastro del conde de Buccleuch, a nombrar a Smith tutor de este chico, ¿ok? De este eh, William Scuff, creo que se llama el conde de Buccleuch, ¿ok? Lo nombra su tutor y bueno, y eso hace que Smith renuncie a la cátedra de Hutcheson, ¿ok? Y se vaya con este muchacho al continente, a Francia y a Suiza, a hacer un tour, ¿ok? Educativo, donde él le va a enseñar a Scott, ¿ok? Acerca de cultura general, ¿no? ¿Ok? Scott queda profundamente influido por Smith, ¿ok? De hecho, su amistad con Smith no desaparece sino hasta el último día de la vida de Smith, ¿ok? Y el primer ministro de Inglaterra se siente tan agradecido con Smith
que le va a otorgar una pensión de por vida, ¿ok? La cual va a hacer que Smith se pueda dedicar con tranquilidad a escribir La riqueza de las naciones. ¿Ok? De hecho, él regresa de Francia con ese prurito, ¿no? O sea, en Francia él se contagia de lo que está pasando con la fisiocracia y él llega escribiendo el libro de La riqueza de las naciones, ¿ok? Y de nuevo vuelve a ocurrir que Smith es el hombre indicado en el momento indicado, ¿ok? O sea, el libro de Cantillón fue un desastre de publicación, ¿ok? Nunca se difundió de una manera apropiada. Además, Cantillón ya estaba muerto cuando se publica, ¿ok? En cambio, La riqueza de las naciones tenía la fama de un señor que había hecho un bestseller con la teoría de los sentimientos morales y llega en el momento preciso, en el sitio indicado, ¿ok? Y se convierte automáticamente en el libro de referencia por el cual todo el mundo cree que la teoría, ahí nace la teoría económica. ¿Ok? Esa es la breve historia de eso que pasa con la riqueza de las naciones, ¿ok? Que a mí me parece terriblemente jocoso, ¿no? O sea, el que eso haya pasado de esa manera, ¿ok? Y que, por supuesto, Smith termine convirtiéndose en el padre de la economía por carambola, ¿ok? Yo insisto en que los padres de la economía son todos, ¿ok? Yo creo que la economía es, ¿cómo se llama? Es una hija de múltiples padres, ¿ok? Creo que Smith es uno de esos padres, ¿ok? Y bueno, ¿ok? Este, eh, eh, pero ¿de qué trata esto bueno, hay que decir también, ¿no? Que como había sido un éxito editorial la teoría de los sentimientos morales, y había sido también un éxito editorial el, la, la, la teoría, ¿cómo se llama? La riqueza de las naciones. Entonces, el editor de Smith, ¿ok? Eh, este, quiere publicar el siguiente libro en el cual está trabajando Smith, que se llama Lecciones de Jurisprudencia, ¿no? A Lecture on Jurisprudence, ¿ok? Que efectivamente Smith estaba trabajando. Y Smith era un tipo, aunque podemos acusar que La riqueza de las naciones es un libro desordenado, porque lo es. ¿Okay? Él escribe como va pensando y piensa de una manera muy desordenada. ¿No? ¿Okay? Entonces, fue un libro que Smith trabajó. ¿No? Él no era un hombre que mandaba a imprenta lo primero que salía, sino que era un hombre que revisaba mucho su trabajo. ¿Okay? Y en eso estuvo en los últimos años de su vida con la teoría de la jurisprudencia, ¿no? Las lecciones de jurisprudencia. ¿Okay? Aquí hay que aclarar una cosa adicional, ¿no? En Venezuela se considera jurisprudencia al archivo de una, de un, ¿cómo se llama? De un juzgado, y tienen razón, ¿no? Eso es jurisprudencia, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo anglosajón, ¿ok? El derecho es consuetudinario, ¿no? El derecho es lo que se ha practicado normalmente en los juzgados, ¿ok? Eso es el derecho. ¿Ok? Por lo tanto, el decir lecciones de jurisprudencia en inglés, ¿ok? Debería tener el mismo significado en castellano, pero no lo tiene, ¿no? ¿Okay? O sea, si yo quisiera traducir esto mucho mejor al castellano, yo lo podría llamar lecciones de teoría del derecho, ¿okay? Porque se presta confusión cuando uno usa la palabra jurisprudencia, ¿okay? Bueno, de hecho, Smith anticipa su muerte. Smith tenía la costumbre de los domingos de irse a comer con los amigos, ¿no? De cenar con los amigos, ¿ok? Por eso también la metáfora que él usa en La riqueza de las naciones, de que no es por la bondad del carnicero, ni es por la bondad del ternero, ni es por del tendero, ni es por la bondad del, de, ¿cómo se llama? Del cervecero, que yo ceno esta noche, ¿no? ¿Ok? Todos actúan en su propio beneficio, ¿ok? Y yo también actúo en mi propio beneficio, y de una manera
eh, sorprendente, todos obtenemos el máximo beneficio, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que dice Smith, ¿no? Que es una alegoría también a la mano invisible. ¿Ok? Él, a lo que se está refiriendo es a eso, pues a sus cenas de los domingos con los amigos, ¿no? Él cenaba los días domingos con los amigos y él anticipa su muerte, ¿no? La semana en la que él muere, él le comenta a los, a sus compañeros de almuerzo, de cena, perdón, que él va a morir. ¿Ok? Y dice que la próxima semana no vamos a cenar juntos, porque yo no voy a estar. ¿Ok? Y él efectivamente el lunes busca a unos alumnos que él tenía en alta estima, los lleva a la casa, ¿ok? Y junto con ellos destruye toda la documentación. ¿Ok? Las cartas de Smith las quema. ¿Ok? Por eso es que no hay cartas de Smith. ¿Ok? Y el libro de la teoría de las lecciones de jurisprudencia que se estaba trabajando lo quema. ¿Ok? Porque no está terminado. Pues. Bueno, cuando él muere y el editor va a buscar toda esta documentación en la casa, se lleva la amarga sorpresa de que no hay ningún documento, porque todo ha sido quemado, ¿no? Y ahí se entera por boca de los mismos alumnos que el maestro destruyó toda la documentación. Sin embargo, él no se queda tranquilo, ¿no? Él va a buscar los apuntes de los alumnos y con los apuntes de los alumnos él construye este libro que se llama Las lecciones de jurisprudencia, ¿ok? Que tiene el mismo problema que tiene el libro de Cantillón, pues, ¿okay? Que es un libro póstumo, ¿okay? Y por tanto contradice muchas cosas que se dicen en La riqueza de las naciones y muchas cosas que se dicen en la teoría de los sentimientos morales, porque es un libro que está trabajando Smith, ¿ok? Que no está listo y que es producto de lo que los alumnos interpretaron de lo que el maestro daba en clase, ¿no? ¿Ok? Entonces, es bien complejo esto de los libros póstumos, ¿ok? Y en economía ya tenemos dos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, pero ¿de qué trata la riqueza de las naciones? ¿No? La riqueza de las naciones, en primer lugar, trata de exaltar el trabajo, ¿no? ¿Ok? Ojo que el trabajo, la visión de la teoría del valor trabajo no es invento de Smith, ¿ok? O sea, quien tiene esa primacía del invento de la teoría del valor trabajo es Perry, ¿ok? Que el mismo Smith nombra, ¿ok? Y que también es el causante de una cosa que normalmente se confunde con los escolásticos, que es la teoría de la paridad de poder de compra, ¿no? ¿Ok? Petty era un economista, eh, bueno, un mercantilista aritmético, ¿ok?
Profesor, déjanos de escucharlo un par de minutos.